Bienvenidos a Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se une con la innovación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escritorio Jurídico 4.0. Hoy quiero empezar con una anécdota personal y es que yo, como muchos colombianos, hago parte de ese grupo que ha pasado mucho tiempo tratando de buscar una tarjeta de crédito, llenando formularios y al final la respuesta siempre es la misma: tu tarjeta ha sido rechazada. Hasta que me encontré con una fintech 100% colombiana llamada Wama, me registré, entré en su waiting list y hoy soy fiel usuaria de esa aplicación. Hoy tengo el gusto de estar con Víctor Julio Hoyos. Él es desarrollador de software y CTO de Wama. Muchas gracias por estar aquí, Víctor. Gaby, muchas gracias a ti y me alegra mucho saber que eres usuario de Wama. Los usuarios han sido los que nos han ayudado a construir nuestro producto. Quiero que antes de que empecemos nuestra conversación, nos cuentes cómo fue tu experiencia al tener tu primera tarjeta de crédito. Bueno, mira que cuando yo tuve mi primera tarjeta de crédito fue prácticamente rogado. ¿Por qué? Porque, bueno, yo empecé a trabajar joven y la quise tener porque quería comprar un dominio, un www en GoDaddy, me acuerdo en esa época, porque quería montar un sitio web. ¿En qué año fue eso? Uy, eso fue hace muchísimo tiempo, hace como unos 10 años, 12 años. Y yo, bueno, me pedían tarjeta de crédito, obviamente. Yo, bueno, voy a ir al banco. Y para esa época yo tenía como un año de estar trabajando. Y me dijeron, no, te vamos a dar tarjeta de crédito porque usted no tiene historial de crédito. Entonces me dijeron, saca un plan de celular y vuelves, no sé, en 6 meses. Y yo, pues no tiene sentido, ¿no? Incluso tenía mi cuenta de nómina con ese banco. O sea, ellos conocían que yo estaba recibiendo un ingreso. Quizás no es un ingreso alto, pero pues al menos por una tarjeta de crédito, no sé, de 500,000 pesos podía bastar. Pero no me la dieron. Entonces, bueno, esperé juiciosamente mis 6 meses y a los 6 meses fue que me dieron una tarjeta de crédito. Y bueno, fue una experiencia realmente decepcionante porque no me hacían sentido nada, ¿no? Como que, bueno, tengo ingresos, ya llevo un año trabajando, soy de aquí y pues no me la dan porque no tengo vida crediticia, pero y si no tengo la tarjeta tampoco tengo vida crediticia. Entonces como que llegué incluso a pensar, bueno, no la tendré nunca, pero bueno, así funcionaba el sistema. Te entiendo porque justamente eso pensaba yo antes de encontrar pues su producto. Y quiero que antes de que entremos en materia conozcamos un poco a una de las mentes detrás de la fintech. ¿Por qué no nos hablas un poquito de quién eres tú, de dónde naciste, de cómo nació tu pasión por la tecnología? Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, tengo 35 años, soy barranquillero. Aunque me fui como a los 20 años, me fui de Barranquilla a Bogotá. Y en Bogotá, pues tuve la mayor parte de mi carrera profesional. Bogotá dura aproximadamente unos 12, 13 años. Yo soy de un barrio popular de Barranquilla, barrio 7 de Abril. Ahí nací, me crié ahí la mayor parte de mi vida. Y creo que la tecnología cambió mi vida. Y fue en un punto, creo que hubo un punto de inflexión y fue cuando mi mamá me regaló un computador. Yo tenía unos 13, 12 años. Mi mamá me compró un computador. En esa época eran esos grandotes que tenían como una espalda grandota atrás. Y yo empecé a sentir curiosidad por los programas. Entonces, no había muchos programas web, pero sí de escritorio. Acuerdo que había uno muy famoso que era Encarta. Encarta era el internet de esa época. Sí, yo creo que todo el mundo usó Encarta en esa época. Sí, entonces a mí me parecía genial cómo Encarta tenía multimedia, sonido, imágenes, video, la interacción que tú podías pues meter información, él te respondía algo y yo dije, uy, yo quiero saber hacer eso. Y el internet de esa época era bastante básico, de hecho era por línea telefónica, era súper lento, no existía Google, yo me acuerdo que existía un navegador que se llama Altavista, bueno, se llamaba porque ya no existe, creo que era español. Y yo con Altavista empecé a investigar. Decía, bueno, mira, yo quiero hacer... Bueno, era curioso porque en español si buscabas no te salía nada. Entonces lo que hacía era, tradúceme esto.
en el traductor de esa época. Mira, yo quiero estudiar algo que me permita a mí crear programas de software. Ponía eso en inglés y ahí sí me salían foros. Y recuerdo un foro que una persona colombiana que vivía en Estados Unidos le contestaba a alguien, mira, esta carrera se llama ingeniería de software, pero en algunos países de América Latina se conoce como ingeniería de sistemas. Y yo con esa palabra empecé a buscar ingeniería de sistemas. Y me acuerdo que me salían en ese entonces como 3 páginas de universidades. Creo que fue de la Norte, la Autónoma y Simón Bolívar, si no me acuerdo. Y yo dije, ya yo sé lo que quiero estudiar. Igual me faltaban todavía muchos años para terminar el colegio, pero dije, esto es lo que yo quiero estudiar. ¿Cuántos años tenías cuando estabas buscando qué querías hacer? Tenía 13 años. Y lo curioso fue que yo era muy impaciente también. Y decía, bueno, yo quiero ya aprender. Y con el mismo internet empecé a buscar cómo programar. Y vi cursitos, en esa época estaba muy popular, quizás era lo único, PHP. Y ya cositas con JavaScript y HTML. Entonces, para cuando yo entro a la universidad, yo sabía programar. Ya yo sabía hacer una página web con un formulario que recibiera información y todo. Porque fue todo investigando. Y siempre creo que me he formado así, investigando por mi propia cuenta. Me gusta mucho. De hecho, yo aprendí inglés también así. Yo nunca he hecho un curso de inglés. Creo que lo aprendí en videojuegos y autodidacta. Y también arriesgándome a trabajar en una empresa donde se habla todo en inglés. Entonces me he formado gracias a la tecnología. Creo que la tecnología cambió mi vida. Entonces digamos que yo tengo una relación muy estrecha con la tecnología. A veces siento que somos la misma cosa. Qué curioso eso que me cuentas, Víctor, y yo quiero que pasemos a una parte de tu historia que es fundamental, que fue Nubank. Sí. Cuéntanos cómo llegaste tú a Nubank, cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué te enseñó para crear lo que hoy es Wama. Excelente pregunta. Bueno, yo llego a Nubank gracias a un ex jefe. Yo antes de Nubank trabajaba en Accenture. Y en Accenture yo tenía un jefe que él se había ido precisamente para Nubank. Pero bueno, a mí realmente, yo estaba muy bien en Accenture realmente. No tenía como que intención de cambiarme, pero sí seguía lo que estaba haciendo Nubank. Me interesaba, ellos eran pues muy fuertes en tecnología y yo seguía sus blogs, veía videos en pues todos esos foros de tecnología y hablaba muy bien de lo que ellos hacían. Entonces yo estaba como que pendiente. Y un día de esos me escribe mi jefe, mi ex jefe, y me dice, te van a contactar de Nubank. Les pasé tu referencia. Y dije, bueno, hagámosle. Y eso fue como a los 2 días me escribió una reclutadora. Mira, tenemos esta vacante, ¿quieres aplicar? Y yo, bueno, sí. Y así entré. Yo entré hice la entrevista para Software Engineer y me fue tan bien que me dieron el puesto de líder de software de ingeniería. Y así empecé en Nubank. Y creo que fue un salto tremendo en mi carrera, porque yo antes de Nubank había trabajado mucho con banca tradicional, muchos de los grandes bancos en Colombia. Y me di cuenta de un montón de cosas que no me gustaban cómo se hacían, como que procesos complejísimos, muchas tareas manuales, sistemas arcaicos. Y yo siempre decía como que esto no puede ser así. Debe haber una forma de que esto se haga moderno, de que esto se haga más fácil, simple. Y cuando yo llego a Nubank, me doy cuenta que Nubank hacía exactamente eso que yo decía que era posible. Nubank era todo tecnología, todo eficiencia, todo modernidad, todo innovación. Y me ayudó a confirmar muchas de esas hipótesis. Y ahí fue donde me di cuenta si es posible hacer buenos productos con tecnología y cambiar industrias con tecnología. Eso me cambió totalmente mi percepción y fue como un espaldarazo de, tú tenías razón. Víctor, tú siempre quisiste trabajar con tecnología, programar softwares, pero ¿en qué momento entras tú a las entidades financieras? Bueno, fue gracias a las consultoras.
las consultoras grandes como Accenture suelen trabajar con los grandes bancos. Entonces, no, yo recuerdo que antes de los bancos trabajaba con telcos, telecomunicaciones, y no me gustaba. Sentía que no es un reto tan grande, y yo personalmente le pedí a mis jefes, o los que estaban a cargo de los proyectos, mira, yo quiero realmente poder trabajar en una entidad financiera. ¿Por qué? Porque los retos son más grandes, sus aplicaciones las usan millones de usuarios. Entonces yo quiero ese tipo de retos. Y bueno, ellos me escucharon. Y se da la casualidad que se abrió una vacante para un proyecto en uno de los clientes más grandes, que es el Grupo Bancolombia. Y bueno, me llamaron, me entrevistaron, o sea, entrevistas dentro de la compañía, porque nos movían de proyecto. Y listo, le pareció interesante mi hoja de vida y empecé con ellos. Y ahí me fue súper bien también, que de hecho, gracias a eso es que mi jefe me ve como un prospecto para Nubank cuando él se va a Nubank. Porque, claro, ya sabía que estábamos haciendo productos bancarios, ya teníamos la experiencia de desarrollando productos bancarios y eso era pues lo que se necesitaba para una fintech como Nubank. Volvamos a Nubank y ahí en Nubank tú conoces a tus dos socios, Sí, María Paula Pinzón y Alfredo Prieto. correcto. ¿Cómo los conoces? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuándo dijeron ustedes tres, necesitamos unirnos para crear Guama? Bueno, fíjate que María trabajaba conmigo en el mismo equipo. Nosotros éramos del equipo de billing. Y ella era Product Manager y yo era Lead Software Engineer. Y trabajábamos mucho, todos los días realmente. Entonces empezamos a mirar que trabajábamos muy bien. María es muy buena en lo que hace, extremadamente buena. Y ella también se dio cuenta que yo era muy bueno en lo que hacíamos, trabajábamos muy bien. Entonces digamos que estábamos muy sincronizados a la hora de trabajar en producto y tecnología. Con Alfredo eventualmente trabajábamos, sobre todo más María, que era más transversal con el tema de producto. Yo poco menos, pero sí nos alcanzamos a trabajar proyectos, por ejemplo, el tema de intereses y amortizaciones lo trabajé mucho con Alfredo. Y ahí también hubo como que nos dimos cuenta nuestras capacidades. Yo lo pude conocer a él en sus skills y él me pudo conocer a mí en mis skills. Y realmente en Nubank nunca como que hablamos de emprender. Simplemente estuvimos trabajando, pero cada cual quedó en su mente con las capacidades de cada quien. Y ya luego, pues la idea de cómo nace Guama ya se da más adelante realmente. Para quienes no conocen Guama aún, ¿por qué no nos cuentas qué es Guama, qué hace Guama y sobre todo de dónde nace el nombre? Sí, bueno, Guama es una fintech cuyo producto es una tarjeta de crédito, con la diferencia que es una tarjeta de crédito para personas sin historial crediticio. Es decir, tú no necesitas historial crediticio para obtener nuestra tarjeta de crédito. Por lo general, los productos financieros para tú obtener una tarjeta de crédito te piden tener historial crediticio. Entonces eso crea como un círculo vicioso, ¿no? Lo que comentábamos al inicio. Si no tienes historial de crédito, no tienes producto de crédito. Y sin un producto de crédito no creas historial crediticio. Eso se vuelve un problema. Y es ahí donde entra Guama. Guama dice, ok, hay otras formas de conocer al usuario. Entonces nosotros utilizamos una tecnología que se llama Open Banking, que básicamente es, nos conectamos a tu cuenta de ahorros, analizamos tu información y con eso sabemos si te damos una tarjeta de crédito o no. Y tiene otro componente muy interesante que es un programa de fidelidad, donde básicamente te enseñamos a utilizar el producto porque muchos de nuestros clientes es su primera tarjeta de crédito. Entonces, les enseñamos a cómo usarlo bien, cómo se paga a tiempo y con eso vas subiendo de niveles y te mejoramos el producto, te aumentamos el cupo, te dejamos luego que hagas avance y tienes otra serie de beneficios a medida que vas escalando. Entonces, un producto bastante pensado a ese cliente que tienes, que va a tener su primera tarjeta de crédito. ¿Y el nombre de Guama cómo nace? Bueno, eso estuvimos reunidos
los tres, me acuerdo, en casa de Alfredo. Y necesitábamos, antes se llamaba diferente, pero ya no nos gustaba el nombre. Antes se llamaba Sabio. Y dijimos, bueno, necesitamos un nombre memorable, que la gente lo mencione, aunque le parezca chistoso o curioso, no se lo olvide. Y empezamos como que, ¿qué será? ¿Qué será? Es una tarea súper difícil, de hecho, pensar en nombres o en marca o en colores. No lo hagan, háganlo al final. Nosotros cometimos el error de hacerlo al inicio y perdimos bastante tiempo, pero bueno, lo hicimos. Y alguien dijo, creo que fui yo, oye, pero a mí me parece bacano guama, la fruta. Eso en la costa pues se conoce bastante. Y me acuerdo que mi socia María dijo, pues, ¿cómo así que en la costa si eso es de Bogotá? María, no te creo. Si quieres preguntar, llama a alguien de Bogotá y pregúntale qué es una guama y no va a saber qué es. Yo no sé qué es una guama. Bueno, entonces, en cambio, aquí en la costa se conoce más. La guama es una fruta, que no sé qué. Con tal de que a los tres nos pareció, oye, suena bien guama, es como jocoso, memorable, pongámosle guama. Y ha servido, ¿sabes? La gente hace chistes con eso, pero no se lo olvida. Siempre está en la mente de la persona. Una vez saben qué es guama, ya saben para siempre qué es guama. Víctor, Guama utiliza Open Banking. Tú ahorita nos estabas explicando qué significa el Open Banking. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de qué criterios tienen en cuenta cuando se conectan a esa cuenta de ahorro de la persona para determinar si es buen cliente, si puede llegar a tener esa tarjeta de crédito? Sí, mira, correcto. Tu cuenta de ahorro dice mucho de ti, ¿cierto? Que nosotros miramos qué tan sanas son tus, por decirlo así, tus finanzas, y eso se ve en tus movimientos. Ejemplo, nosotros miramos mucho tu relación entre gastos e ingresos, entre tus compras e ingresos, y también entre tu tipo de compra, en tus tipos de pago. Por ejemplo, ¿qué nos damos cuenta? Clientes que suelen tener suscripciones tipo Netflix, YouTube, Spotify, suelen ser clientes que son buenos clientes. Clientes que de pronto no tienen muy poquitos movimientos. No podemos decir que son malos clientes, pero tenemos muy poca información de ellos. Entonces no sabemos realmente cómo determinarlos, porque pues no tenemos info, ¿no? Clientes que de pronto tú dices, uy, recibiste un ingreso hoy, pero ya después otro en 6 meses, entonces es muy poco lo que podemos decir de ti. Entonces, cuando el cliente tiene como que una recurrencia, un patrón en sus movimientos, podemos decir, oye, este cliente es un potencial buen cliente, porque puede que tú te gastes, no sé, el 80% de lo que te entra, pero tienes un patrón repetitivo a lo largo de los 3-4 meses que nosotros analizamos, y eso para nosotros es un comportamiento normal. Entonces tratamos de encontrar esos comportamientos como que normal dentro del rango de que, ok, tú tienes gastos, pagas cosas que son normales. Sí, pues también vemos cosas como que, uy, estás pagando muchos créditos ya, como que red flag. O, no sé, estás pagando cosas en páginas de la Deep Web, uy, como que usuario raro. Super red flag. Exacto, entonces ese tipo, se ve muy poquito, ¿no? Eso es raro, pero tratamos de, realmente nuestros usuarios que rechazamos es porque no tienen mucha información. Ya, pero si tú tienes movimientos recurrentes, pues lo más probable es que sí obtengas un producto con nosotros. Hace poco vi una noticia y es que Nubank está a punto de sacar, no sé si ya sacó, una tarjeta para personas sin historial crediticio. ¿Cómo se sienten ustedes desde Guama el saber que estaban trabajando en Nubank y crearon este producto primero? Bueno, mira que eso es una confirmación de lo que estamos haciendo está bien. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que hay una necesidad, hay un problema y hay un muy buen mercado para eso. Y que alguien tan grande como Nubank se dé cuenta de eso es que vamos por el camino correcto. Y bueno, y hay una salvedad ahí. Es una tarjeta para personas sin historial crediticio, pero también es diferente a la de nosotros.
porque la de Nubank es una tarjeta amparada. Es decir, tú tienes que pagar. Tú das como que, ok, tienes una tarjeta de 200.000, tienes que pagar 200.000 pesos y esa plata queda como que un salvavidas ahí en caso de cualquier problema. En cambio, lo de nosotros no tienes que pagar nada. En temas regulatorios, Víctor, cuéntanos un poquito de cuáles fueron esos retos, si los conoces, que tuvieron que pasar. Por ejemplo, sabemos que la fintech y la banca tradicional es un sistema que es hiperregulado. Sí. ¿Qué retos ves tú en temas regulatorios? ¿Cómo podría el país mejorar? Bueno, mira que realmente sabes que nos falta es más, creo que más asesorías. Yo no entiendo por qué en el tema legal hay, o de pronto es desconocimiento mío, pero hay muy pocas empresas o startups a las que tú puedas recurrir. Realmente, pues en ese entonces a nosotros nos recomendaron algo, pero nosotros estuvimos buscando y no fue como que tan claro de que hacían lo que nosotros necesitábamos. Entonces creo que falta un poquito más como de que empresas de ese tipo de alguna forma se den a conocer, pero llegando a lo que realmente uno necesita. Y una de las cosas que uno necesita es ese tema regulatorio. Como decir, o sea, yo quiero encontrar un letrero grande que diga, te ayudamos con la regulación de tu fintech, una cosa así. Clarito, ¿sí me entiendes? Que no sea tan difícil encontrarla. Entonces, el tema regulatorio, claro que es vital. Es vital porque pues, te puedes en problemas, ¿no? Afortunadamente, para fintech, cuando tú ves un producto de crédito, las regulaciones son menos. Te vigila pues la superfinanciera y superindustria. Ya cuando quieres hacer captación de dinero, la cuestión es diferente. Ya la cuestión se multiplica como por 1000. Nosotros aún no hacemos eso, pero claro que tuvimos que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, y que afortunadamente contábamos con un aliado que nos ayudó con todo ese tema, pero eran muchas cosas. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien puntual. ¿Vas a dar crédito? Pues tú tienes que asegurarte de que consultas a las personas en listas negras, antecedentes, etcétera. Eso pues nosotros no lo sabíamos. Eh, una parte. La otra pues nos digo, también tienes que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Tema de tratamiento de datos. El tema de procesos, como que tienes que ser claro en el contrato lo que le estás vendiendo al cliente. Estos, o sea, son cosas, detalles que es fácil omitirlos y te puedes meter en problemas. Entonces, el tema regulatorio, yo diría que es como una patica de la mesa. O sea, es como una silla de 3 patas, ¿cierto? Si tú le quitas una, pues se va a caer, aunque tenga las otras 2. Entonces, sí necesitamos, creo que en el ecosistema más empresas de ese tipo, porque al inicio de una startup uno le toca hacer de todo y es muy fácil omitir cosas que son complicadas de omitir, sobre todo el tema de tratamiento de datos, el tema de regulación. Entonces sí es bueno como que sería realmente como genial una plataforma que uno diga, mira, voy a hacer esto y me diga, bueno, tú tienes que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y tienes que hacerlo así, 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 sería un espectacular. ¿Qué aprendizajes te ha dejado como emprendedor tener Wama? Muchísimo. Lo primero es que yo siento que en cuestión de crecimiento profesional y de aprendizaje, yo aprendí en los que casi 2, 3 años que llevamos en Wama, he aprendido más de lo que aprendí en toda mi carrera profesional. Lo que yo hice en Wama, lo que estoy haciendo en Wama, es supremamente más grande que lo que he hecho en toda mi carrera. Entonces es un multiplicador de tu carrera impresionante. Lo otro también es que creo que me ha ayudado a forjar carácter también. Yo creo que el Víctor antes de Wama era diferente y el Víctor con Wama es otro Víctor, es un Víctor más seguro. También es un Víctor más capaz, porque me ha ayudado a darme cuenta que puedo dar más, que puedo ir más allá y que incluso puedo ayudar a muchos más. Entonces creo que Wama también ha cambiado mi vida. Víctor, ¿cómo ves el ecosistema fintech en 5 años?
A ver, lo veo un ecosistema, bueno, es como lo quisiera ver realmente. No sé si va a ser así, pero quisiera ver un ecosistema dominado más por fintechs y menos por bancos tradicionales y más global. Veo un ecosistema donde ya, no sé, vamos a tener una moneda universal. Entonces va a ser una moneda X que tú puedes usar en USA, en Colombia, en Canadá, en China, en Europa, etc. Ya eso lo estamos viendo poco a poco con los stablecoins. Entonces creo que la economía va como que una economía global. Y me gustaría ver eso donde, las fintechs son las que están siendo los referentes de la industria financiera, porque creo que tienen las ideas más frescas. Ya realmente estamos cansados de los bancos tradicionales. Yo personalmente, pues, no he podido cambiar mi dirección en un banco X, que no voy a mencionar, porque no se puede, porque me toca ir a una oficina. Entonces, ese tipo de cosas no estamos para eso ya. Te entiendo totalmente. Por mi parte, tú sabes que tengo la firma y estaba tratando de abrir una cuenta en un banco X tradicional, pero me tocaba ir a la sucursal para abrir mi cuenta y pues eso toma tiempo. Sí. Y al final me decidí por una fintech que está liderando también el ecosistema en Colombia, Bolt. Entonces, también espero que sea así, que el ecosistema también sea liderado por las fintechs sobre los bancos tradicionales. Y quiero darte las gracias, Víctor, por esta conversación tan honesta, tan personal también. Y gracias a ti y al equipo de Wama por abrirle las puertas a esas personas a las cuales el sistema financiero tradicional les ha dicho que no. No, Gabriela, nuevamente gracias a ti por la invitación y no, ojalá esto contagie a las personas a que lo intenten, no sé, el que quiera emprender, ojalá, creo que la única barrera es no intentarlo, es háganlo realmente, si quieren, háganlo, inténtenlo y no pasa nada si no funciona. Creo que el aprendizaje al final es lo más importante. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue otro episodio de Escritorio Jurídico 4.0. Bienvenidos a Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se une con la innovación.